En este video les voy a mostrar cuáles van a ser los tipos de controles que más vamos a utilizar durante la asignatura y los que vamos a utilizar habitualmente también en la programación. Por un lado tenemos los cuadros de texto que nos van a permitir que el usuario disponga de un cuadro donde escribir una cadena de texto. El usuario va a poder hacer clic con el botón o dirigir el foco con la tecla Tab hasta el cuadro de texto y escribir una cadena. Sirve para ingresar datos de tipo string o eventualmente datos de otros tipos, solo que en ese caso el usuario escribirá una string y el programa tendrá que hacer conversiones explícitas si es que necesita que el texto sea interpretado como un número, como una fecha o como algún otro tipo de datos. Los controles de cuadros de texto requieren o normalmente se utilizan con el prefijo txt, y la propiedad más importante que vamos a necesitar es la propiedad llamada text. De forma tal que si el programa requiere ver qué es lo que el usuario escribió en el cuadro de texto, tendrá que hacer una llamada al método getText del control. O con una llamada a setText establecer el texto que el usuario va a ver, por ejemplo, para blanquearlo luego de un ingreso. Para texto que no tenga que ser interactivo, es decir, en texto en donde el usuario no necesite hacer clics, ni hacer nada con el mouse, ni modificarlo obviamente, sino que sean textos para que el usuario lea algo en la ventana, disponemos del control label, ¿sí? Label o etiqueta. Este control usa como prefijo habitual LBL, y la propiedad más importante que dispone también es la propiedad text, que, dado que el usuario no lo puede modificar, normalmente nunca va a ser necesario que el programa lo consulte. Es decir, sería muy raro que se necesite hacer getText de un label. Pero sí es muy habitual utilizar las etiquetas para mostrar resultados de un cálculo o algún reporte. Por lo tanto, el programa muy habitualmente va a resolver el cálculo de la forma que sea y luego llamar al método setText de una etiqueta. Luego disponemos de la clase button, ¿sí? Para poder dibujar botones donde el usuario pueda ir a hacerle clics. Estos botones van a ser identificados con el prefijo btn. Podría haber otros prefijos, suele ser muy habitual el prefijo btn por las consonantes de button. Sin embargo, también es habitual utilizar boot, BOT, o bot, BOT por botón en castellano. Cualquiera de los tres prefijos va a ser válido siempre y cuando se utilice siempre el mismo, es decir, que sea siempre consistente la nomenclatura dentro de un mismo proyecto. Los botones tienen como propiedad más habitual la propiedad text, aunque suele ser bastante raro que un programa requiera consultar o modificar el valor de esta propiedad. Generalmente esta propiedad se asigna en tiempo de diseño, pero luego en tiempo de ejecución no se la vuelve a modificar. Luego tenemos controles para que el usuario pueda marcar opciones. Las más simples son las casillas de selección, los llamados checkbox. Esto lo vamos a programar acá en Java con la clase JCheckbox y nos va a permitir que el usuario indique una selección simple, es decir, que el usuario diga sí o no para alguna pregunta que se le esté haciendo. En el caso de que una ventana tenga muchos checkbox, el usuario puede marcar más de uno. Es decir, por eso decimos que son de selección simple. Cada uno independientemente pueden estar marcados o desmarcados. Estos controles, cuando se los diseña, cuando se los identifica, se les asigna nombres con el prefijo CHK. Y sobre ellos va a haber dos propiedades que son muy importantes desde el punto de vista de la programación. Por un lado, la propiedad text, que puede servir para establecer un texto según lo que hay que preguntarle al usuario, lo que el usuario tiene que responder por sí o por no.
Y luego, muy importante, la propiedad selected. Esta propiedad selected nos va a indicar con un boolean, esta propiedad es de tipo boolean, nos va a indicar con un boolean si el usuario marcó o no marcó la casilla. Dado que es un atributo de tipo boolean, el método get, en lugar de llamarse get, se llama is. Por lo tanto, cuando desde el programa se necesite ver si cierta casilla la marcó, si el usuario marcó la casilla, va a ser necesario invocar al método isSelected de ese control. De la misma manera, puede ocurrir que el programa quiera marcar o desmarcar una casilla, por ejemplo, para blanquearla luego del ingreso del usuario, entonces puede invocarse el método setSelected para desmarcarla, setSelected y pasarle true o false para indicar si va a tener que pasar a estar marcada o desmarcada la casilla. Siguiendo con las casillas de selección, disponemos del otro tipo de casillas que es las casillas de selección excluyentes. Estas casillas, llamadas habitualmente los radio buttons, acá en Java se llama también JRadio Button, funcionan de una manera diferente a los checkbox, por eso obviamente hay otro control. Los radio buttons permiten elegir una opción desde un conjunto de opciones que el usuario vea. Es decir, en la ventana va a ser necesario que haya más de un radio button y entre todos ellos va a ser mutuamente excluyente la selección. Por lo tanto, si el usuario marca uno y luego marca otro, el primero se desmarca. Y en todo momento va a poder existir un único radio button seleccionado. Para poder programar con estos, el prefijo que se va a utilizar con radio button es tradicionalmente rad, por su nombre en inglés, o si queremos usar un prefijo recordando su nombre en castellano, suele ser habitual ponerle OPC por opción. De la misma manera que en los checkbox, las dos propiedades principales son text, que es que hay que modificar eventualmente lo que se le esté preguntando al usuario, y sobre todo la propiedad selected, que va a indicar si el control fue seleccionado o no. Adicionalmente a esto, hay una propiedad que es muy importante, que se va a ver en las demostraciones, que es la propiedad button group. Puede ocurrir que en una ventana se requieran más de un conjunto de radio buttons, es decir, que haya un dato, un conjunto de opciones de donde el usuario debe elegir una, y que haya otro conjunto de opciones diferente del cual el usuario deba elegir otra, es decir, dos grupos distintos de radio buttons. Para lograr esto, existe otra clase en Swing, que es la clase button group, que nos va a permitir crear una instancia de button group por cada agrupación de radio buttons. Luego, todos los radio buttons que pertenezcan a un grupo van a tener que tener asignado el atributo button group con una referencia a la instancia de su grupo. Y todos los otros tendrán asignado button group a la otra instancia de esta clase button group. Cuando vayamos a ejercitar se va a ver bien cómo es que se crean estos grupos y cómo se los asigna. Luego tenemos los controles que presentan listas. Estos controles vamos a verlos en más detalle en otros videos, pero básicamente la idea es que estos controles van a mostrarle al usuario un conjunto de ítems, uno debajo del otro. El usuario va a poder seleccionar uno o muchos ítems de esta lista, de forma tal que el programa luego consulte cuáles ítems seleccionó. El prefijo para crear estos controles es el prefijo LST, y las propiedades más habituales, acá habría varias formas, pero realmente las más utilizadas son la propiedad listData, que va a contener un arreglo de objetos. Con ese arreglo de objetos se va a llenar la lista que se va a mostrar en la pantalla. De forma tal que cada casillero del arreglo va a tener un objeto.
El toString de ese objeto es lo que se va a mostrar en cada uno de los ítems de la lista. Luego, para poder identificar cuál es el ítem que el usuario seleccionó, si hay selección simple, si el control lista fue configurado para hacer selección simple, se disponen de las propiedades selectedIndex y selectedItem. SelectedIndex va a indicar el índice del ítem seleccionado, 0 para el primero, 1 para el segundo, y así en adelante, o -1 si no marcó nada. Mientras que selectedItem nos va a devolver el objeto relacionado con ese ítem. En muchos casos nos va a ser mejor utilizar selectedIndex y en otros vamos a preferir usar selectedItem. Si el control lista fue configurado como un control de selección múltiple, se disponen de otros métodos que retornan un conjunto de índices con todos los que seleccionó o un conjunto de objetos con las referencias a los objetos de los ítems seleccionados. Luego se disponen de las listas desplegables. La lista desplegable, normalmente llamada combo box, va a permitir ofrecer el mismo o un conjunto de ítems similar al de un control list, pero en lugar de mostrar una lista que ocupa bastante lugar en la superficie de la ventana, va a mostrar un casillero con uno de los ítems y un botón, este botón con ese triangulito hacia abajo, que al presionarlo va a desplegar la lista completa de ítems para que el usuario seleccione, y luego de seleccionar, el desplegable se cierra y se muestra en el casillero, se muestra la opción que el usuario haya seleccionado. Los combo box también admiten selección múltiple, pero es bastante raro utilizarlos para esta situación. Generalmente los combo box son para hacer selección simple. El prefijo con el que se van a identificar los combo box es el prefijo CBO, por abreviatura de combo, y las propiedades que vamos a necesitar para obtener o para modificar el ítem seleccionado son, de la misma manera que con listbox, van a ser selectedIndex y selectedItem. Luego, el control más complejo que vamos a utilizar es el control de tabla. Este control nos permite mostrar un conjunto de filas de forma tabular, es decir, con filas y columnas. El control de tablas es un poquito más difícil de utilizar porque el control, el objeto JTable, no va a contener, no va a almacenar los datos que debe mostrar, sino que va a existir otro objeto intermedio, que no es un objeto visual, que se va a llamar modelo. Este objeto modelo es el que realmente tiene todos los datos que la tabla debe mostrar. Cuando la tabla aparece en la pantalla y necesita mostrar los datos, la tabla le pregunta al modelo qué dato tiene que mostrar en cada cabecera o en cada celda de la tabla. Entonces, este objeto modelo es aquel a donde el programa va a ir a llenarlo de datos. Y cuando lo tenga lleno de datos, le dirá a la tabla, bueno, el modelo de donde necesitas obtener los datos es este objeto. Cuando necesitamos crear un objeto JTable y agregarlo a nuestra ventana, el nombre que se le vaya a poner va a llevar el prefijo TBL. Y las propiedades que más habitualmente se requieren manipular son, lógicamente, la propiedad model, que se va a utilizar únicamente para asignarlo, es decir, mediante el método setModel. Y luego puede ser necesario identificar qué celda seleccionó el usuario. ¿Sí? Por ejemplo, que haya elegido una celda o una fila y quiera operar sobre los datos de esa celda o de esa fila. Para ello, la clase JTable dispone de las propiedades selectedRow y selectedColumn, que nos van a responder números enteros con el índice de fila o el índice de columna. Esto es, -1 si no selecciona nada,
0 para la primera, 1 para la segunda y así hacia adelante. Este control es el más laborioso para poder generar, para poder llenar de datos, para poder instanciar. Sin embargo, es el más flexible a la hora de mostrar un buen conjunto de datos de una forma bastante prolija y bastante práctica para el usuario. A continuación, vamos a ver en el siguiente video cómo hacemos con NetBeans para dibujar una ventana que aproveche unos cuantos controles y cómo hace esa ventana para reaccionar a la interacción del usuario, es decir, cómo hace la ventana para detectar y actuar en función de los eventos que ocurran.